Elegir el formato en el que cuentas tu historia es, sin duda, una de las tareas más claves en una producción audiovisual y, sinceramente, esta película no debería de haber sido una película, sino una serie. Hablemos de Rebel Moon, película de Netflix dirigida por el director Zack Snyder, director de otras obras como 300, El Hombre de Acero, La Liga de la Justicia, y protagonizada por Sofía Boutella y con otros perfiles como Michiel Huisman, creo que lo he dicho bien, Ed Skrein, Bey Donna y Charlie Hunnam, entre otros. Cuando una pequeña aldea de un planeta lejano se ve amenazada por un tiránico regente, una joven con un misterioso pasado buscará guerreros en planetas vecinos para que le ayuden a plantarle cara a este enemigo. Y sí, efectivamente, película que nos recuerda a los 7 Samurai como a los tropecientos productos con la misma narrativa. Lucha contra la injusticia, con cierto código de honor, una voluntad inquebrantable y guerreros dudosos que luego darán el callo. Casi parece el camino del Jedi, ¿verdad? Pues no vamos tampoco muy desencaminados porque existe una relación de esta obra con Star Wars. Y es que el director escribió Rebel Moon como una película independiente dentro del mundo de George Lucas, bueno, dentro del universo de George Lucas. Lo que pasa es que esta idea pues fue rechazada. Y sinceramente para mí esa es una de las cosas que más daño le está haciendo a esta película, y es esa comparativa con este universo que creó George Lucas. Pues está llevando a la gente a ver elementos de Star Wars en cada momento de la cinta. Hay que tener en cuenta que las influencias del director a la hora de hacer esta película pues son básicamente las mismas que tuvo George Lucas a la hora de hacer sus películas, principalmente el western, Shakespeare y el cine Kurosawa. Por eso de mantener coherente el producto dentro del propio universo al que está destinado, básicamente. Lógicamente han tenido que hacer cambios para que esta obra que se salió del prisma de Star Wars tuviese sentido, pero los elementos narrativos a fin de cuentas pues son los mismos, ya que recordemos que iba a ser una película independiente. Todo está ya inventado, todas las historias del mundo ya se han contado, somos incapaces de crear una historia que sea completamente nueva. Y esto está bien recordarlo, pues la importancia está en cómo cuentas la historia y no la historia que cuentas en sí. Esto, el cómo cuentas esta historia, es lo que hace único a un cineasta. Donde está el principal error de la cinta para mí es que este producto debería de haber sido una serie en vez de una película que encima está dividida en dos partes, que ojo, no tengo ningún problema con esto. Hay películas que necesitan de partes para terminar su historia y está bien, como El Señor de los Anillos, por poner un ejemplo. Pero si observamos esta película de 2 horas y 3 minutos, veremos que realmente es más una introducción a la historia que se nos quiere contar que una película propiamente dicha. Y si analizamos encima narrativamente lo que ocurre dentro de la misma, veremos que se podría haber cortado perfectamente en 3 o 4 episodios que habrían tenido un buen final, un buen cliffhanger y que hubiese hecho que su ritmo y la forma de digerirla fuese una experiencia mucho más agradable. Y es que esta película se siente, y aquí los roleros me van a entender, como una introducción muy larga a una aventura. Un ejemplo muy fácil para que os imaginéis todo esto. Estáis jugando una partida de rol con 4 o 5 amigos y el máster te dice: mira, estáis todos en la misma taberna, pero no os conocéis. ¿Qué hacéis? Buscaos la vida. Pues coño, ¿qué vas a hacer? Pues te vas a acercar a hablar con ellos y decirle: oye, ¿te vienes de aventura? Sí, ¿por qué? Porque si no lo haces, no hay partida. Pues en resumen, esto es toda la primera película. Es como, vamos a juntar a todo el equipo y vamos a volver y defender la aldea. Y los personajes pues se van encontrando porque sí. Que va a ver, tiene cierta lógica dentro de la propia obra, pero es como que, bueno, pues casualmente conozco a alguien, ¿qué tal? Voy, le saludo, le digo venir y se me dice que sí. Y también es cierto que es curioso que mucha gente se está quejando de esto, de gente que se encuentra porque sí y se une porque sí a una misión, cuando literalmente todo Star Wars es así. Y ojo, el problema no es encontrar gente que se una a ti porque sí, por el guión, sino que todo sea muy abrupto y encima pues dure 2 horas y 13 minutos y no ocurra nada más que gente uniéndose a ti. Y al final se resume todo en eso, en el inicio de una campaña de rol. Es como nos unimos, nos enfrentamos al primer bicho para que sepamos cómo va el combate y se acaba la campaña y ya mañana venimos y seguimos. Básicamente eso es la primera película. Narrativamente, como digo, no es el mejor formato, y también te digo que eso de llorar porque hay espadas que se iluminan es un poquito infantil y superadlo ya, por favor. Esto ya sí que era algo un poquito más personal. Hablemos un poco del world building. Sinceramente, a mí me ha gustado bastante. Lógicamente tiene unas influencias muy grandes de Star Wars. No me lloréis por los sables, por favor. Pero también noto ciertos toquecitos como de Warhammer 40.000 y de otras obras de ciencia ficción un poco distópicas. Al final, el director quiere mostrarnos un poco de este universo que ha creado por medio de los distintos planetas que vamos visitando, dejándonos un poquito con ganas y no terminando de cuajar demasiado. Recordemos que la historia realmente no va de a ver cuántas cosas hay en el universo, sino de cómo defender esta pequeña aldea, y al final, como digo, por cómo es el formato de esta cinta, acaba dejando muchas preguntas en el aire que esperemos que se respondan en la segunda parte, aunque a nivel de espectador sinceramente no nos deja muy satisfechos. Hablar de la trama tampoco tiene mucho sentido porque, como digo, no es una trama completa, no es algo que podamos llamar película, sino que al final es la parte principal de una historia, en esencia su introducción. Una cosa buena que tiene es que mantiene la cohesión con su tono. No vamos a
tener grandes cambios dentro del mismo y nos van a dejar claro desde el principio qué es lo que estamos viendo. Esto, aunque parezca que puede ser algo obvio y sencillo, muchas películas no saben hacerlo, por lo tanto realmente es de agradecer. La película como tal también es bastante planita, no tiene muchos picos, así que tampoco nos va a alterar demasiado. Tiene alguna escena así que es un poquito más épica que otra, que destaca de las demás, que nos mete un piquito de acción y de conflicto, pero en general es bastante plana. Y como digo, tiene un girito de guión pequeñito, pero que realmente tampoco tiene mucho impacto dentro de lo que es la propia cinta y dentro de lo que somos nosotros como espectadores. Una cosa que sí que está bien destacar y que es algo que acompaña realmente al director es el estilo visual de la propia cinta, que sinceramente es muy destacable dentro de todos los elementos que vamos a encontrar en ella y que también es bastante coherente a los trabajos previos del director y a su visión artística, con estos colores desaturados, con estas sombras un poco lavadas y con este contraste tan marcado. Sumado además a una composición bastante buena, unos efectos visuales bien llevados y a una construcción de estos elementos propios de la ciencia ficción, como las naves, decorados, armas, maquillajes, criaturas, etcétera, muy bien trabajados y bien llevados y muy atractivos. Y por supuesto las escenas de acción, donde el director también destaca y que sabe muy bien cómo dirigir de una forma visual este tipo de escenas. Las interpretaciones tampoco son muy destacables, son un buen trabajo bien hecho y que encaja dentro de la propia obra, pero tampoco destaca por ser algo excepcional, simplemente profesional y que no nos saca de la cinta. Y para terminar voy a mencionar lo que peor me parece de esta producción, y es algo que me da mucho miedo a nivel de futuro dentro de la industria del cine, y es que ya tenemos anunciado que va a haber un corte del director que saldrá en unos meses con la visión pura del director, pues el pobre tuvo la desgracia de perder. Recordemos que esto es algo que ya hizo Zack Snyder en el pasado con la Liga de la Justicia, solo que en ese caso pues era mucho más coherente, pues el pobre tuvo la desgracia de perder a su hija y no pudo estar presente en la finalización del proyecto que fue la Liga de la Justicia. Por lo tanto quiso traernos lo que él hubiese hecho si hubiese podido terminar el proyecto. Bueno, al menos esa era la idea inicial. Pero hacer lo mismo con una película que encima sale en plataformas y que podrías directamente haber hecho este corte, pues se nota que es una estrategia de marketing para sacarle una mayor rentabilidad a la propia cinta y obtener pues así mayor beneficio y mayor dinero por medio de las visualizaciones y nuevos clientes. I would make a movie for the studio, and then my relationship with DVD would be like this. I'd kind of be done with the theatrical division, you know, who wanted the movie made, and I would just talk to DVD about like, hey, if you guys give me a little extra money, I can get you a weirdo version of the movie that you can sell again. Si además tenemos en cuenta lo que ha ocurrido con Napoleón, que básicamente es similar, salvo que bueno, Napoleón salió en el cine y luego sale en plataformas con este corte del director más largo y extendido, no sé qué, no sé cuántas, pues me lleva a pensar que la industria del cine está tomando un camino muy parecido al que han tomado la industria de los videojuegos. Con la llegada de internet, una cosa buena que han tenido los videojuegos es que han podido, aparte de ofrecer una experiencia multijugador con cualquier persona del mundo, la posibilidad de corregir ciertos errores dentro de un videojuego a posteriori de su lanzamiento, que era algo que antes pues no se podía. Si el juego salía mal, pues te jodías y puntos, era el juego que se vendía. Lo cual en principio parece positivo, pero realmente ha generado un mercado en el que los videojuegos salen sin terminar y ya se van arreglando conforme pasan los meses por medio de parches. Esto se hace así básicamente para no tener a un equipo tan grande trabajando en pulir un videojuego, para poder sacar este videojuego antes, sacar parte de este equipo y dedicar un equipo más pequeño y más barato a la corrección de errores que detecten tanto ellos como la comunidad, pudiendo así suministrar los recursos que se han quitado de este proyecto a otros proyectos y por ende sacar más proyectos en el mismo tiempo y por ende sacar más pasta. Y es posible que el cine vaya con esta tendencia para sacar una película lo antes posible, saco un corte que no está terminado, que no está pulido, y después te saco el corte final más pulido, principalmente en plataformas, y te vendo que es la visión del director. Porque una cosa que comparte esta película con Napoleón es que se nota que no está del todo terminada, como que le faltan cositas, que han recortado, que hay cosas que no han medido bien, y parece un montaje hecho rápido y corriendo, lo cual pues bueno, encaja con lo que os acabo de contar. Pero esperemos que esto solo sea algo puntual, que no funcione tampoco excesivamente bien para que el resto de productoras no se suban al carro y empeoremos los productos que recibimos nosotros en el cine o en plataformas, sobre todo en el cine, que el pobre ya de base está jodido, y podamos tener unos productos de calidad ya terminados para nuestro disfrute y consumo. Yo a esta película le voy a dar 2 estrellas, y el motivo principal para darle una puntuación baja que no llega al aprobado es básicamente 1, el formato, que como digo debería de haber sido una serie o haber planteado la película de otra forma para que se sienta una película per se, y 2, que va a tener otro montaje dentro de poco y sinceramente no me hace ni chispa de gracia haber visto una película que luego se va a reeditar y que me voy a tener que volver a ver para saber cuál era la visión del director y que realmente la siguiente película va a ser la película real y bla bla bla. ¿Y tú qué opinas de esta estrategia y qué puntuación le darías a la película? Te leo en comentarios.